pueblo unido jamás será vencido. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Marco Terudi. Vamos iniciar mais uma América Latina Pulsa, América Latina Tiembla. Agora, nosso convidado é o Marco Terudi, que é sociólogo e jornalista em Caracas, periodista, como se diz em castelhano. O objetivo desse espaço, só para retomar a ideia, né, é trazer à tona temas que são muito importantes, né, da conjuntura latino-americana, mas que a gente não vai conseguir tratar desses temas durante o seminário, que, aliás, ocorrerá já na semana que vem, de 14 a 18. E, se você ainda não se inscreveu, dá tempo, porque as inscrições para o seminário vão até amanhã. É muito provável que a gente acabe retomando esse espaço depois do seminário por conta da sua importância, a sua relevância para a América Latina e também por conta da sua repercussão, sua difusão, que está sendo muito grande, e a ideia é que a gente retome por meio de lives, não como programas gravados como esse que nós faremos hoje aqui com o Marco. Ele, aliás, irá nos apresentar o tema Venezuela no tabuleiro latino-americano, mas também nós teremos previstos ainda para esta semana uma abordagem sobre a derrota da esquerda, né, no Uruguai, né, portanto, a vitória da direita uruguaia. A partir de outubro, há outros temas previstos, como, por exemplo, as eleições na Bolívia, que são a oposição à esquerda está numa situação bastante complicada, com muita repressão por lá, né? Mas ainda pretendemos também tratar de temas como a conjuntura no Haiti, na Nicarágua, na Guatemala, e, além do que, prevemos também tratar de temas transversais que passam por toda a América Latina, né? Por exemplo, os golpes que foram dados nos últimos tempos, que, aliás, a Venezuela o que tem mais sofrido são golpes de Estado, tentativas de golpes de Estado, né? E como nós também aqui tivemos no Brasil o golpe que derrubou Dilma Rousseff. Aproveito para fazer um convite para que vocês nos sigam no Facebook, no Instagram e no YouTube, e assim vocês nos acompanhem com os novos conteúdos que vamos disponibilizando. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Marco Terudi. Agradeço em nome do GEPAL, do Grupo de Estudos de Política da América Latina, por ter doado um tempo, né, do seu precioso tempo de trabalho, né, ter doado para nos expor um pouco o que anda acontecendo com a querida Venezuela. Marco, gracias. A palavra é tuya. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación para charlar y reflexionar un poco sobre lo que estamos viviendo en Venezuela. Yo hace 8 años que estoy acá, vengo trabajando como periodista y soy sociólogo, así que intento cruzar las dos miradas, ¿no? La mirada más de cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero analizando el proceso, la oposición, las diferentes situaciones que estamos teniendo. Y me parece que la cuestión Venezuela es una cuestión, digamos, como un espejo para América Latina, ¿no? O sea, hay que entenderla dentro del cuadro latinoamericano y dentro de una línea de tiempo, yo diría, de los últimos 10 años, donde, digamos, vamos a ver que hubo una ofensiva de las derechas y una incapacidad por parte de esas derechas, que son, digamos, mucho más que los personajes públicos que conocemos, para terminar con la experiencia del chavismo en el gobierno y el chavismo como movimiento popular y entidad muy arraigada en la gente, ¿no? Entonces, hay que ver, digamos, a dónde ha llegado el conflicto venezolano en el espejo latinoamericano y viéndolo como, uno diría, el paso más avanzado en cuanto a cómo se busca, o más que cómo se busca, cómo se asedia un proceso popular. Entonces, si uno ve los últimos 12 años, ¿no? Se suele poner el 2008 como fecha de punto de quiebre. 2008 por el golpe de Estado en Honduras, pero también 2008 porque fue cuando hubo el intento de golpe en Bolivia, ¿no? El intento separatista
de la famosa Media Luna Oriente, digamos, ese formato que regresó en el 2019 y esta vez sí logró el golpe. Bueno, en el 2008 ya había habido un ensayo en ese sentido, ¿no? Entonces, tuvimos el golpe en Honduras, tuvimos el intento de golpe en Bolivia, siguió el golpe en Paraguay, siguió el golpe en Brasil, luego vino la derrota electoral en Argentina, la traición en Ecuador y el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces, y la última fue la victoria de la derecha en Uruguay. Entonces, si uno ve los últimos 12 años, va a ver que hay, digamos, una multiplicidad de ofensivas sobre los procesos populares que abarcan todos, digamos, los instrumentos posibles para este momento histórico, ¿no? Tanto golpe parlamentario para derrocar a un gobierno, como un proceso de gran mentira, con una gran estructura mediática, como fue el caso de Argentina, el macrismo, y un proceso luego de persecuciones, ¿no? Vamos a ver que hay un proceso de judicialización de la política, entonces se persigue a los dirigentes políticos, un proceso de, digamos, criminalización mediática de esos dirigentes, se articula la difamación y todo el trabajo en redes sociales y los monopolios mediáticos que acompañan o adelantan incluso el trabajo de la no justicia. Y vamos a tener en este momento, si uno ve lo de Ecuador y lo de Bolivia, intentos de proscripciones, ya no solamente de los dirigentes, sino de los instrumentos políticos, ¿no? Entonces, eso está pasando en simultáneo en América Latina y hay un tiempo común. Es decir, ninguno puede pensar que está en una suerte de burbuja aislada enfrentando un problema que nada tiene que ver con lo otro. Digo, el caso más concreto y evidente fue el del lawfare, digo, se aplicó sobre Lula, se aplicó sobre Cristina, se aplicó sobre Correa. Eso es un momento, pero ahora estamos directamente intentando proscribir a los partidos para que no puedan ir a elecciones. Entonces, todos esos modos de toma del poder o mantenimiento del poder a través de diferentes mecanismos antidemocráticos, todos fueron ensayados en Venezuela sin éxito. Es decir, lo que hoy estamos viendo y hasta dónde llegó el conflicto es porque todo lo anterior no funcionó. Lo que se hizo en el 2008 en Bolivia se hizo en Venezuela en el 2014, en el 2017. El intento de golpe parlamentario se hizo en el 2016, 2017. El proceso de construcción mediática para demonizar a toda la dirigencia se viene haciendo en permanencia y ninguno de esos instrumentos ha logrado el objetivo de derrocar al gobierno. Entonces, cuando uno piense, ¿y por qué en Venezuela estamos hablando de un gobierno paralelo, ficticio, pero reconocido por Estados Unidos? ¿Por qué hablamos de operaciones encubiertas con mercenarios y paramilitares? Bueno, es porque todo lo anterior no logró el objetivo de sacar a Maduro de la presidencia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para quienes han seguido la actualidad, lo que pasó en Bolivia entre octubre y noviembre, que fueron 3 semanas que lograron derrocar al gobierno de Evo Morales. Ese mismo formato en Venezuela se aplicó e incluso con más fuerza, digamos, ¿no? Entonces, es un proceso que logró desarrollar mecanismos para enfrentar ese tipo de agresiones. A su vez, y esta es la parte también más de debate complejo, esa lógica de confrontación permanente ha influenciado en la forma de hacer política del proceso. Es decir, la lógica de conflicto influye sobre el mismo proceso y sobre todo sobre la dirigencia, que es la que va, digamos, llevando adelante la conducción. Pero entonces, si uno tuviera que agarrar los últimos 8 años en Venezuela, se va a dar cuenta que hubo una escalada permanente y que ha llegado a un punto que no se conocía en América Latina, por lo menos no en este último tiempo, que es la construcción de un gobierno paralelo, ¿no? Un gobierno que no existe y de repente aparece un presidente que se reivindica, ¿no?, como constitucional. Esto tiene más que ver con lo que ha pasado en Medio Oriente, ¿no? Ahí hay como más similitud entre algunas experiencias de construcción de institucionalidades paralelas, gobiernos paralelos, que con lo que
pasa en América Latina. Antes de que Guaidó, que es el famoso presidente paralelo, que no existe, pero existe, se proclamara presidente, habían hecho un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, una fiscalía paralela. O sea, ya habían implementado primeros pasos de este mecanismo de un Estado que va operando por fuera, que es reconocido por Estados Unidos. Y más que reconocido, que es montado por Estados Unidos, ¿no? Y ahí es un poco importante ver cómo uno sitúa el orden de los factores. Es decir, ¿es la oposición venezolana, por lo menos la más visible, que recibe acompañamiento de Estados Unidos? ¿O es Estados Unidos que planifica una estrategia y tiene partidos políticos, dirigentes internos que son la correa de transmisión de la estrategia? Según cómo se mide, cambia la situación. Porque entonces uno se va a dar cuenta que determinados partidos que fueron creados para esto, o el mismo Guaidó, en realidad son, si se quiere, como superficies, fachadas, ¿no? Y uno no tiene que preguntarse por Guaidó, uno tiene que preguntarse por cuál es la estrategia de quienes están diseñando el asedio contra Venezuela. Es decir, uno está permanentemente en este análisis, ¿no? Pero resulta, por lo menos cuando uno lo toma a cierta distancia, llamativo la capacidad para, en un país determinado, nombrar a un presidente, que se le reconozca a Estados Unidos, que una diplomacia grande lo reconozca como presidente. Estamos hablando de los gobiernos de derecha de América Latina, pero estamos hablando de Canadá, estamos hablando de la Unión Europea. Efectivamente digan, él es el presidente, que la OEA, que es el brazo diplomático de Estados Unidos, del Departamento de Estado para América Latina, siente al representante de ese, entre comillas, gobierno en la mesa de la OEA, que las organizaciones internacionales brinden dinero para ese gobierno, nos da una dimensión de cómo se puede construir una realidad. Y la impunidad para construir esa realidad. Porque al tiempo que todo eso pasa, hay un bloqueo económico gigantesco. Y un bloqueo económico que no es secreto, no es, digamos, no hay que hacer un trabajo de investigación muy profunda, porque uno agarra la página del Departamento de Estado y están escritas una por una todas las sanciones que ha tomado Estados Unidos sobre la economía venezolana. Es más, semanalmente o quincenalmente anuncian nuevas sanciones. Y esto pasa en un absoluto, digamos, silencio diplomático, ¿no? Evidentemente, que es también, me parece, un reflejo de una correlación de fuerzas, un reflejo de lo desintegrada que está América Latina, y que no es casualidad, todo va junto, y un reflejo de la soledad que enfrentan los procesos populares a la hora de estas arremetidas. Pienso en lo que pasó en Bolivia, y en Bolivia pasó algo muy parecido, digamos. Hubo un golpe de Estado evidente, que los grandes medios de comunicación plantearon que era otra cosa, que era un conflicto de poder por la democracia, etcétera, etcétera, y hoy, hace ya casi un año, hay un gobierno de facto que viene postergando elecciones y habla con total impunidad. Ningún gobierno lo condena, salvo Argentina, salvo México, salvo Venezuela, y se le recibe a Áñez, que es esta presidenta de facto, como si fuera una presidenta común y corriente, electa por los votos, y en simultáneo se persigue a Evo Morales, se persigue al instrumento político del MAS, han habido masacres, y eso ocurre, digamos, en un total silencio. Entonces, con esto también es interesante hacer un ejercicio, digamos, de diplomacia y realpolitik. O sea, ¿cuáles son las reglas de la pelea? ¿No? Porque incluso uno pensaría, bueno, es que, digamos, el gobierno venezolano no respeta, no construye como para que sea convalidado de afuera. Bueno, el gobierno de Evo Morales era el caso ejemplar de un gobierno reconocido, con legitimidad, con prestigio internacional, que no había sido demonizado, con una economía que funcionaba, y le hicieron el golpe de Estado igual, y el silencio fue absoluto. Entonces, también cuando uno piensa, bueno, ¿y
cómo actúa el gobierno, y con esto no quiero decir que, digamos, uno tenga automáticamente acuerdo con lo que hace o no el gobierno, tiene que pensar a un gobierno bajo asedio que vio caer a otros gobiernos, que vio cómo en esos países se proscribe, se persigue, se encarcela, y desde ahí piensa cómo sostener, donde además la cabeza de Maduro tiene un precio de 15 millones de dólares, oficial por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La de Diosdado, 10 millones. Entonces, se llega a un punto en el cual no hay, digamos, posibilidad de pensar, digamos, una salida a este conflicto que no sea con un acuerdo, pero uno se pregunta, ¿y cómo es el acuerdo? ¿Por qué? La economía bloqueada, digamos, es, diría uno, imposible que vuelva, digamos, a ponerse de pie. Es una economía que no le permiten exportar su crudo, no le permiten importar, le bloquean cuentas, le bloquean el oro, digamos, es un cerco como el que hay en Cuba, como el que hay en Irán. Digo, más allá de que nos guste o no nos guste cada gobierno, hay un mecanismo de Estados Unidos que se multiplicó con mucha fuerza bajo la administración Trump, que es la del bloqueo económico, que es, no voy a la invasión, tengo el discurso de hay que regresar a las tropas, el fin de las guerras eternas, pero tengo la impunidad para poder bloquear un país, atacar su moneda, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en esa clave de conflicto donde por un lado uno ve que con un bloqueo de esta magnitud es imposible que la economía se restituya, se recomponga, lo que a su vez pone en cuestión muchas elecciones, digamos, porque está la población sometida a un bloqueo, y en simultáneo la pregunta es, bueno, ¿y si se dialoga y se negocia, qué se negocia? ¿No? Y ahí yo creo que Estados Unidos, en todo caso, esta administración, ha tenido como primero hay varias miradas. Si han venido siguiendo, por ejemplo, la cuestión de la política exterior de Washington, habrán visto, por ejemplo, que John Bolton, que era el asesor de seguridad, sacó un libro donde cuenta, digamos, a su manera, con medias verdades y mentiras, pero hace su propia reconstrucción de lo que fue la política exterior de Trump cuando él estuvo, y en particular el caso de Venezuela, ¿no? Y él planteaba que había un sector que quería intervenir y un sector que estaba dispuesto a dialogar. Entonces, no es homogéneo la política exterior desde Estados Unidos. No es lo mismo los sectores republicanos de la Florida, como Marco Rubio, que uno que tiene un poco más de mente diplomática, y con esto no lo quiero perdonar porque históricamente ha sido un criminal, como es Elliot Abrams, o lo que piensa Donald Trump, que finalmente está pensando en términos electorales y en términos de negocio, digamos. Entonces, todo eso conforma una política exterior errática, agresiva y profundamente equivocada. Equivocada en la medición de cómo se resuelve Venezuela. O sea, porque cuando ellos nombran a Guaidó como presidente y lo reconocen, según su cálculo, en no menos de, o no más de 2 meses, se iba a resolver la cuestión en Venezuela, digamos. O sea, el chavismo no existía más, el gobierno estaba debilitado, la Fuerza Armada iba a darse vuelta y no pasó nada de eso. Entonces, evidentemente, tienen que recalcular la correlación de fuerzas, pero también y sobre todo, y me parece que este es otro punto central, pensar en lo que sigue. O sea, si supongamos que triunfara un golpe de Estado en Venezuela, ¿no? Bueno, ¿qué pasa al día siguiente? Ese famoso día de después, que es un poco como una pesadilla estadounidense, cuando uno ve Afganistán, uno ve Irak, ¿no? La dificultad para estabilizar. Bueno, según los cálculos más optimistas, la situación se parecería a lo que pasó en Bolivia, que luego de un mes, digamos, de confrontaciones y masacres, se aplacó y finalmente el gobierno de facto te dice, bueno, pero vamos a hacer elecciones. Entonces, reorganícense porque va a haber elecciones. Claro, en el medio te persiguen, te proscriben, te vas a una embajada, te vas del país, etcétera, etcétera. Pero digo, la fórmula golpista actual, la de Venezuela, la de Bolivia, que es casi la misma, es esta idea de
te voy a sacar del poder para hacer elecciones rápidas. En ese tiempo, donde hay un gobierno de facto, es la persecución, y en el caso de Bolivia funcionó bastante bien en ese sentido. Entonces, un cálculo optimista diría, bueno, en Venezuela pasa algo parecido. Yo saco a Maduro, tengo que anular a una serie de dirigentes claves, anular en todo sentido, anular puede ser desde secuestrarlo y sacarlo del país hasta asesinarlo, y luego tengo que, digamos, ir con mucha fuerza contra el chavismo, que el chavismo es un sujeto mucho más impredecible muchas veces, tiene otras lógicas de organización, tiene mucha fuerza todavía en barrios populares, y luego tengo que ir a elecciones. Ahora, si uno lo piensa, como lo piensan los sectores más conservadores de la política estadounidense, esto es cuestión de confrontar y anular al chavismo, ¿no? Con persecuciones. Hay otros sectores que me parece son un poco más lúcidos, entre comillas, y se dan cuenta que hay que negociar, ¿no? Y ese es un poco el rol que tiene Elliot Abrams públicamente, ¿no? No quiero con esto decir que sea eso lo que piense, pero él dice, vamos a reconocer al Partido Socialista Unido de Venezuela, vamos a dejar que se presenten elecciones, para así tener un interlocutor, ¿no? Va como trabajando un discurso pensando en lo que sigue. Ahora, en lo concreto, no funcionó el derrocamiento. Guaidó lleva más de 1 año y medio siendo un presidente inexistente, pero que existe. Digo, Guaidó fue recibido en la Casa Blanca, fue recibido en el Capitolio, fue aplaudido por Trump, por Pelosi, por todo el mundo. Y ahora estamos en un momento, yo diría, como bisagra, de parteaguas. Por lo que pasa en Venezuela y lo que pasa y en Estados Unidos, los dos tiempos a la vez. O sea, es imposible pensar Venezuela sin pensar al mismo tiempo Estados Unidos. O sea, si uno aísla uno de los factores, se pierde gran parte de lo que está pasando en el conflicto, la naturaleza del conflicto. Digo, porque el tema es como lograr entender qué pasa, para a partir de ahí entender esa naturaleza del conflicto y entender por qué pasan determinadas acciones o no. Ahora, en términos nacionales, ¿cuál es el escenario? En diciembre va a haber elecciones legislativas. Después van a seguir elecciones a gobernadores, elecciones a alcaldías, ¿no? Entonces, hay un sector de la oposición venezolana, yo diría cada vez más grande, que está desacoplándose, distanciándose de la estrategia de Estados Unidos. Diciendo, bueno, nosotros con la estrategia de bloqueo económico y abstención electoral, es un suicidio político, queremos hacer política, queremos ocupar puestos en el Estado, hay condiciones para hacerlo, vamos a disputar las elecciones legislativas y lo que sigue después. Y un sector que se mantiene alineado, o más que alineado, como decía antes, que es el que conduce directamente a Estados Unidos, que sigue planteando no vamos a elecciones. Ahora, no vamos a elecciones es básicamente decir la resolución del conflicto no va a ser electoral. Si no va a ser electoral, va a ser o por colapso económico o por la fuerza. Pero no hay, o sea, no hay 20 formas de resolver la toma del poder, el acceso al poder político. Entonces, o es la insurrección, o es un golpe militar, o es una operación de mercenarios, o es un colapso económico, o es todo junto. En todo caso, no es por los votos. Pero eso implica para esa oposición en Venezuela la renuncia a la política. ¿Por qué? Tampoco es un país de Medio Oriente. Es decir, quienes se abstienen de ir a elecciones no pueden decir, no vamos a elecciones, pero vamos a hacer un golpe de Estado. No pueden ofrecer nada a su misma base votante o base social, porque hay como un consenso, incluso uno, fíjense, que ningún gobierno de América Latina, incluso los más retrógrados, más de derecha, más alineados, ha planteado de forma seria, salvo algunos deslices, que está de acuerdo con una salida por la fuerza en Venezuela. Salvo alguna cosa que haya dicho Bolsonaro en algún momento, pero en general, Duque, el presidente de Colombia, nadie ha tenido, digamos, la posibilidad, así lo pensara, de decir públicamente estamos a favor de una salida por la fuerza. La oposición venezolana tampoco. Estados Unidos tampoco lo puede decir, pero están haciéndolo. Es decir,
Mientras dicen no vamos a elecciones, preparan acciones armadas, que se preparan desde Colombia centralmente para hacer las operaciones en territorio venezolano. Ahora, esa oposición que no va a ir a elecciones, que está apostando por las acciones armadas, que está apostando por el bloqueo económico, por el colapso, por un acuerdo con la DEA, está dependiente de lo que pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay elecciones el 3 de noviembre. Yo no voy a hacer pronósticos sobre lo que va a pasar en Estados Unidos, es muy incierto el panorama, pero me atrevo a decir que gane quien gane, Trump o Biden, es probable que haya un cambio con Venezuela. Es decir, y ahí vamos a intentar hacer una serie de hipótesis. Primero, es cierto que hay un acuerdo bipartidista, o sea, entre los demócratas y los republicanos para haber reconocido a Guaidó, ¿no? Y también hubo un acuerdo bipartidista para hacer un golpe de Estado en Bolivia. Digo, no hay muchas diferencias, más allá de métodos, muchas veces en cómo están pensando el continente. Pero, evidentemente, si gana Biden, va a haber un cambio de administración, va a haber pujas adentro del Departamento de Estado, va a haber cambio de jugadores al frente de las operaciones, y eso va a dar otra lógica. No quiere decir otros objetivos. El objetivo es, eso está claro, digamos, controlar el petróleo, no quiere decir producir, pero manejar la fuente, desterrar al chavismo, borrarlo, y reconfigurar el país, digamos, resetearlo. Eso es el objetivo estratégico. Ahora, para eso se puede hacer la máxima presión de Trump o se puede hacer una política de engaño demócrata, ¿no? Entonces, no es lo mismo si gana Biden que si gana Trump. Pero también si gana Trump, uno podría preguntarse como ejercicio analítico, bueno, pero ¿y Trump qué quiere para Venezuela? Está bien, Trump ganó la Casa Blanca, no tenía mucho equipo propio, por eso hubo tanto recambio de personas en puestos claves, y la política hacia América Latina la conduce en gran parte Marco Rubio. Marco Rubio es la línea más conservadora, halconiana de la política estadounidense. Es el lobby mayamero, anticastrismo, anti-Venezuela, digamos, es ese sector que piensa en, digamos, eliminar absolutamente lo que haya de expresiones que ellos consideren enemigas en América Latina. A él le ha cedido la política en gran parte exterior hacia América Latina. Entonces Rubio tiene que articular con Abrams, articular con Pompeo. Es, digamos, un equipo de delincuentes, ¿no? Cada uno viene de la CIA, operaciones en Centroamérica, o sea, estamos hablando de ese conjunto de jugadores que son los que están definiendo hoy. Ahora, la especulación o la hipótesis es, si ganara Trump, ¿a Trump qué le interesa? ¿Trump está movido por la doctrina Monroe o por la doctrina del negocio? Y Venezuela finalmente es un gran pozo petrolero, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en, digamos, bueno, hagamos negocio, trabajemos para el derrocamiento, pero vayamos cambiando la estrategia? ¿Por qué? Porque sería un Trump sin pensar en la reelección, sin necesidad de darle tanto espacio a Marco Rubio, pudiendo ser más un empresario que piensa en negocio con el lobby petrolero que pensando en la doctrina Monroe, anticomunista, conservadora, de Marco Rubio, ¿no? Entonces, eso va a cambiar. Ahora, puede que cambie. Hasta que no haya un resultado en la Casa Blanca, estamos en un tramo muy complicado. Primero, tanto Biden como Trump van a tener un discurso y tienen muy duro con el tema Venezuela. Biden acusa a Trump de ser amigo de Maduro porque según los demócratas Trump es amigo de los populistas autoritarios, y Trump acusa a Biden de ser amigo de Maduro porque según Trump Biden es amigo de los comunistas, ¿no? O sea, cada uno acusa al otro de ser amigo de Trump, de Maduro. Entonces, ninguno va a plantear la posibilidad de, bueno, repensemos la estrategia. No así con Cuba. Biden hace pocos días dio una entrevista donde él dice, bueno, la política en Venezuela ha sido un fracaso total, hay que, digamos, rever, y en el caso de Cuba dice, vamos a regresar a lo que había hecho Obama. Ahora, ¿por qué hace eso?
ahí, por ejemplo, hay unos números que salieron de encuestas, que dicen que, por ejemplo, a ver, para situarnos más, Estados Unidos, elecciones, estados claves de cara a ganar las elecciones, ¿no? Uno de esos estados claves es Florida. Es un estado clave por la cantidad de electores que definen quién es el presidente y porque es un estado en disputa. No es un estado que alguno de los dos partidos puede decir es históricamente mío, como Texas para los republicanos o California para los demócratas. Es uno de esos estados que se juegan por muy pocos votos y esos pocos votos definen muchos electores que definen en gran parte la presidencia. En Florida hay una concentración importante de latinoamericanos. No es donde más hay mucho más en California o en Texas, pero en Florida tienen características. En gran parte son de clases medias, medias altas, y son de estas como oposiciones cubanas, venezolanas, nicaragüenses, muy anticomunistas, muy conservadoras, que tienen a su vez poder adentro del estado de Florida, de ahí viene Marco Rubio, y una cantidad de votantes, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que los cubanos son cerca de 650.000 votantes, los venezolanos cerca de 50.000 votantes. En su mayoría apoyan a Trump. Ahora, en el tema de Cuba, por ejemplo, porque sobre eso iba, salió una encuesta que dice que, bueno, que las generaciones más viejas de cubanos, los que se fueron o los que nacieron hace mucho tiempo, tienen una política mucho más confrontativa y republicana que las nuevas generaciones, que finalmente la apertura que hizo Obama, con posibilidad de enviar remesas, de ir a ver a la familia, es mucho más, digamos, popular en un fragmento de la población que dice, bueno, digamos, dejemos de pensar en derrocar a ahora Raúl Castro y, digamos, normalicemos algo, porque incluso familiarmente, económicamente, es mucho más, digamos, tiene mucho más consenso para esa generación. Entonces, todo eso está en disputa. Ahora, para volver al tema de Venezuela, son 2 meses que quedan, un poco menos incluso. Yo creo que Trump, si pudiera ganar Venezuela, lo haría y lo va a intentar, pero lo va a intentar de manera tal a que si sale mal, no se le puede atribuir la autoría de la acción. Y acá tenemos que entrar a lo que son las lógicas de las operaciones encubiertas, las guerras de proximidad, las guerras no convencionales. Para poner un ejemplo muy claro para que se entienda, porque pasó en el mes de mayo, o sea, estamos hace 4 meses atrás. Hace 4 meses atrás hubo algo que se llamó la Operación Gedeón, que fue una operación de desertores militares venezolanos entrenándose en territorio colombiano, asesorados por una empresa contratista militar estadounidense, con miembros de esa contratista en territorio colombiano haciendo un entrenamiento y de conjunto intentando ingresar a Venezuela. Estos estadounidenses son ex fuerzas especiales, digamos, ¿no? En Estados Unidos es legal tener una empresa de esta naturaleza, digamos, ofrezco servicios militares. Claro, se supone que tiene que tener autorización del Departamento de Estado para poder operar afuera, pero es la privatización de la guerra. Entonces, en el mes de mayo desembarcó en la costa venezolana un equipo de unas cerca de 50 personas, si no me equivoco con los números, donde había desertores de la Fuerza Armada y miembros de la contratista militar estadounidense. Salió mal porque la operación había sido detectada y ya sabían que iban a llegar. Ahora, ¿qué dijo Estados Unidos? Nosotros no tenemos nada que ver con esta gente. ¿Qué dijo Colombia? Nosotros no tenemos nada que ver con esta gente. Imaginémonos que se estaban entrenando en Colombia y el gobierno venezolano lo había denunciado. Pero entonces la autoría política queda borrada. Era un grupo de gente que nadie sabe muy bien de dónde vino, pero nadie se hace responsable político de la derrota. Ahora, pensémoslo al revés. Si hubiera salido bien el primero en reivindicar la caída de Maduro, ¿quién hubiera sido? Donald Trump. Entonces, es lo que se llama la negación plausible. Es una operación que si sale bien se la atribuye políticamente y si sale mal, ya de antemano él está desligado de la responsabilidad. Y para que vean hasta qué punto esto es público, digamos.
La operación fue un domingo en la madrugada, que llegó el grupo a las costas de Venezuela. El día viernes, la agencia de noticias AP de Estados Unidos sacó un reportaje exclusivo sobre este grupo de mercenarios venezolanos y estadounidenses. Y su reportaje decía, esta gente está actuando por cuenta propia, no responde a ninguna autoría política. Entonces, antes de que hubiera la operación, ya habían instalado la matriz mediática de que esta gente, nadie sabía a quién respondían y eran unos locos sueltos. ¿Ves? Entonces es hasta como muy, digamos, gráfico en un punto, ¿no? Cuando uno va viendo los diferentes movimientos, se da cuenta de cómo funciona. Eso es lo que estamos, digamos, enfrentando en este septiembre-octubre. Si eso pasa y es derrotado, o no pasa porque es desactivado, vamos a entrar entonces de lleno en las elecciones venezolanas de 2020, las legislativas. Esas elecciones son centrales, no solamente porque va a redefinir el cuadro venezolano, donde habrá una oposición que participa mayoritaria y otra que no, sino porque es la elección de la Asamblea Nacional. Y Guaidó se supone que es presidente encargado porque es presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, si Guaidó ya no es presidente de la Asamblea Nacional, ya no es presidente interino. Estados Unidos ya dijo, nosotros lo vamos a reconocer hasta que caiga Maduro. Pero es bastante más complejo seguir reconociéndolo. O sea, ¿qué? ¿Se va a ir a Colombia? ¿Va a ser un gobierno paralelo en el exilio, como dicen ellos? Entonces yo creo que hay en este momento muchos a nivel también diplomático que están como evaluando, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué conviene? Dialogar con el gobierno venezolano, viendo que van a elecciones, viendo que se va a presentar muchas candidaturas de oposición, o mantenerse alineado a Washington con una suerte de papelón diplomático, digamos, porque es muy difícil decir que alguien sostiene una oposición democrática en Venezuela cuando defiende a Guaidó. Ojo, esto no quiere decir que haya que estar de acuerdo con el gobierno, no. Pero digamos, así yo no esté de acuerdo con el gobierno, es insostenible decir que Guaidó es un intento democrático de acceso al poder político. Hizo 2 intentos de golpe de Estado en 1 año y medio. Entonces todo eso está como en debate, en tensión, sobre todo con la Unión Europea, que digamos está entre, bueno, mantenerse alineado a Washington, como hace siempre en la diplomacia latinoamericana, con esta idea de son un poco más autónomos, pero finalmente en el momento clave se alinean, o construir, digamos, una posibilidad de acuerdo con el gobierno venezolano, pensando en las legislativas y pensando en lo que sigue, digamos. Ahora, si eso se logra, es algo evidentemente muy bueno diplomáticamente para estabilizar institucionalmente el país. Pero el tema es que el país sigue bloqueado. Entonces el acuerdo que hay que hacer es con Estados Unidos. Y eso, hasta que no haya elecciones y no haya alguna posibilidad de ver cómo sigue hacia adelante, es muy difícil. Entonces, si Estados Unidos no negocia el bloqueo, ¿qué es lo que pide Venezuela, digamos? Que además es un bloqueo que no tiene legitimidad social. La gente de afuera, salvo los opositores más, digamos, rancios, la gente, ¿no? Digamos, el bloqueo afecta a todo el mundo. Entonces Venezuela pide, bueno, que se levante el bloqueo, parcialmente el bloqueo. La pregunta es, ¿qué pide Washington? Bueno, Washington pide que se vaya Maduro, pero Maduro dice, bueno, pero yo, digo, me eligieron por los votos, ¿por qué me iría? Y además, si me voy, ¿cuáles son las garantías de lo que sigue después? Entonces, ahí está el debate. Hay una idea que viene dando vueltas, que es la del referéndum revocatorio. En Venezuela, constitucionalmente, a mitad de mandato se puede hacer un referéndum. Ese referéndum sería en el 2022. ¿Sería esa una puerta posible para pensar que se ponga sobre la mesa la presidencia de forma democrática? Bueno, es lo que se está debatiendo, digamos. En todo caso, y con esto cierro, todo esto que estoy contando, que es muy complejo y muy duro por las consecuencias en la economía, no solo en la macroeconomía, en la gente, en la imposibilidad de volver a levantar un país, es, digamos, porque todo lo anterior no funcionó.
porque el 2014 no funcionó cuando tomaron, digamos, la estrategia insurreccional, porque el 2017 tampoco, porque Guaidó tampoco, y porque Estados Unidos tiene claro que tiene que tener a América Latina absolutamente alineada. O sea, el modelo, ¿cuál es? Bolsonaro, Duque, eso es, digamos, lo que ellos quieren. Ni siquiera un progresismo como el de Alberto Fernández, digo, ni siquiera en el sentido de que, digamos, la política hoy del gobierno argentino no es de confrontación con Estados Unidos. Es una política incluso muy condicionada por el Fondo Monetario Internacional. Pero el solo hecho, por ejemplo, en el caso de Argentina, de decir, bueno, estamos en desacuerdo con que el Banco Interamericano de Desarrollo sea ocupado por Claver Carone, que es el jugador que pone en la Casa Blanca, ya eso es, digamos, demasiado para lo que necesita hoy Estados Unidos. Entonces, el margen que dejan para caminar es muy poco. Y la revancha que aplican cuando se cae es gigantesca. Me parece que en este momento tenemos que mirar con mucha atención, y con esto sí cierro, lo que pasa en Bolivia y en Ecuador, que es esta lógica de proscripción, es como una suerte de lawfare recargado con mezcla de golpe de Estado y postergación de elecciones. Eso por un lado. Lo que pasa en Venezuela, evidentemente en esto que hablábamos, lo que puedan o no hacer los gobiernos progresistas, Argentina y México, y lo que va a ser la clase dominante chilena ante, digamos, el referéndum. Ahí hay otro tema central, digamos. O sea, hasta dónde están dispuestos y van a ir para sostener el poder. Ya han mostrado que militarizan, ya han mostrado que sacan ojos a todas las personas que se movilizan, bueno, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde la derecha construye un estado de excepción bajo amparo democrático? Bueno, esos son algunos de los debates. Muitas graças. Excelente exposição, Marco. Muito obrigado mesmo. Assim, acho que foi de uma clareza excepcional sua exposição e, ao mesmo tempo, apontando problemas latino-americanos que não sabemos o que nos aguarda, mas o diagnóstico está sendo feito, né? Quer dizer, sabemos o que está acontecendo na América Latina, em particular nesses países. Para encerrar, Marcos, só uma pergunta que eu te faria, que, por curiosidade, com toda essa tentativa de golpe que há sobre o governo Maduro, você poderia apontar pelo menos alguns poucos elementos, não temos muito mais tempo, o que continua mantendo o governo de pé, o governo Maduro de pé? Compreendeu o que eu disse? Me pergunta. Varias cosas. Voy a usar una imagen muy gráfica que me dijeron hace unos años en Venezuela. Me dijeron, mira, en Venezuela, para tumbar gobierno, la clase media no funciona. El gobierno lo tumba o los militares o el pueblo pobre. Lo demás no va a funcionar. Entonces, la clase media y, bueno, la clase alta, mucho más, en general es muy opositora. No quiere decir con esto que sean necesariamente golpistas, sobre todo las clases medias que son un poco más disputadas, pero no tiene fuerza suficiente para plantear un escenario, y lo intentaron, que, digamos, termine, digamos, de poner al presidente entre la espada y la pared y que los militares digan, bueno, tiene que irse y hay que hacer otra cosa. La Fuerza Armada no se ha dado vuelta para el golpe de Estado y le han ofrecido dinero, y le han ofrecido mansiones, y le han ofrecido muerte, y le han ofrecido todo, amenaza y promesa. También eso ha hecho que haya una política interna dentro de la Fuerza Armada muy dura dentro del mismo cuerpo militar. Y los barrios populares, yo diría que hay un sector organizado, identitariamente chavista, que más allá del gobierno, es chavista por concepción de vida, por filosofía, por estrategia, por razonamiento, por su pasado próximo, por análisis político, etcétera, etcétera. Es un sujeto muy politizado que no va a entregar, digamos. Que puede ver que el gobierno hace error tras error, puede ver que la economía está mal, padecer esa economía,
pero que no, digamos, en el chantaje de saco al gobierno para poner a la oposición, nunca ha cedido, digamos. Y ese fenómeno del chavismo es muy profundo, ha sido absolutamente ninguneado o borrado o invisibilizado en todos los análisis, y eso no es casualidad, digamos. Porque claro, si el análisis mentiroso, pero análisis que se hace de las derechas es un gobierno mínimo, sin respaldo popular, que se mantiene por la fuerza y la coerción, bueno, entonces hay que ir y empujarlo hasta que caiga. Pero si uno ve que el chavismo es un proceso mucho más complejo, que abarca más sectores, que abarca más gente, que abarca una organización cotidiana, que abarca el único partido en Venezuela nacional, que es el PSUV, digo, la derecha, los partidos están vueltos un mar de divisiones, bueno, entonces el chavismo es mucho más complejo y denso, si no, no hubiera aguantado. Digo, no hubiera aguantado. Pensemos que la economía venezolana en los últimos 5 años ha perdido aproximadamente 70% del PIB. O sea, digamos, es una situación muy complicada. Entonces, es una combinación y después el gobierno ha sabido, digamos, enfrentar los momentos más críticos. Ahora, eso también ha, a mi modo de ver, hecho daño dentro del proceso, porque se piensa en términos de guerra permanentemente, ¿no? Entonces, como hay un enemigo que piensa, opera y funciona en esa lógica, uno piensa, opera y funciona en esa lógica. El problema es que una política en esos términos durante años y años, con un bloqueo económico, puede llevar a formas de hacer política que pueden ser bastante equivocadas. Entonces, yo creo que, digamos, ahí también la estrategia enemiga es muy compleja, porque te arrastra a su terreno, te arrastra a eso permanentemente, te obliga a pelear en un escenario donde, digamos, no hay bien y mal, digamos, está el que gana y está el que pierde. Y si perdés, vas a ir preso en Estados Unidos o te van a fusilar en alguna plaza, que es lo que tienen prometido, digamos. Entonces eso también hace que el que está en esa situación diga, bueno, pues yo no pierdo entonces. Digo, porque si perder es eso y no es una alternancia democrática, bueno, yo me mantengo. Vengan a buscarme. Entonces, todo eso también conforma un cuadro político muy, muy complejo, que es difícil de entenderlo, digamos, desde cómo se mira la política en otros conflictos latinoamericanos, digamos, ¿no? Donde hay como la antípoda, ¿cuál sería? Uruguay, para poner algún ejemplo, digamos, donde hay como cierta tradición de la institucionalidad, ¿no? Hay siempre algunos elementos. Pero esto es, digamos, y el otro espejo que tiene Venezuela es Colombia. O sea, en Colombia en el 2020, o sea, en estos 8 o 9 meses hubo 51 masacres. Entonces, si el modelo es ese, eso también, digamos, va a moldear el razonamiento. Porque si vamos, digamos, a perder bajo bloqueo para que después haya una serie de asesinatos de líderes sociales y masacres, bueno, digo, esa es la complejidad para inclinarse a ver el conflicto, entenderlo. Y a partir de ahí decir, bueno, esto me parece bien, acertado, mal, ¿no? Ese laberinto es en el cual está Venezuela. Muito obrigado, Marco, uma gentileza sua. Trazer um pouco da realidade venezuelana no contexto internacional, sob imperialismo norte-americano, para nós brasileiros. Então é isso. Agradeço novamente em nome do nosso grupo e a gente continua mantendo contato contigo. Gracias por el tiempo y por el espacio.